Detrás de mí pueden observar la iglesia Gallicantú, una iglesia que lleva ese nombre para hacer memoria o recordar la negación del apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que tiene una combinación tanto de modernidad como con lo antiguo. Sus estructuras muy hermosas, muy bellas, pero detrás o debajo de la iglesia Gallicantú encontramos la casa de Caifás, según la tradición, y un lugar probable donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Hacia un lado encontramos las escaleras que conducen hacia el jardín Getsemaní. Vamos hacia allá y veamos las escaleras. En esta noche memorable en que el Señor Jesús estuvo reunido con sus discípulos, esa noche en la cual Él lavó los pies de cada uno de ellos y les habló de que debían amarse los unos a los otros como identidad ante la gente. Esa noche Él bajó al terminar con sus discípulos por estas escaleras hasta el jardín de Getsemaní. Y allí en el jardín de Getsemaní Él estuvo orando, angustiado. Después que fue traicionado por Judas, nuevamente fue arrastrado, empujado, golpeado cada momento de la trayectoria por estos mismos escaleras, hasta llegar aquí a la casa de Caifás. Estamos en la iglesia Gallicantú, una iglesia edificada en 1931. El nombre Gallicantú es un nombre latín que significa el canto del gallo y fue edificada especialmente para recordar la triple negación del apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos debajo de la iglesia Gallicantú. Como les había dicho, debajo de esta iglesia la tradición habla de que se encuentra la casa de Caifás. Y según la Biblia, Jesús fue llevado a la casa de Caifás. Y allí fue humillado, interrogado, y seguramente pasó una noche. Dentro de estas habitaciones o dentro de este lugar donde nos encontramos en este momento, es una parte donde traían prisioneros. Probablemente estos sean recintos donde ponían a los prisioneros. Aquí podemos ver dos columnas. Los prisioneros eran amarrados tanto de pies como de manos, y aquí eran azotados, y después de ser azotados le echaban agua ligado con vinagre. Me imagino los terribles dolores que habrán pasado. Probablemente si Jesús estuvo en este lugar, también fue azotado de esta manera, lo más probable. En este momento me encuentro dentro de una de las prisiones. ¿Qué tipo de prisionero venían a este lugar, a la casa del sumo sacerdote? ¿Qué tipo de prisioneros? Políticos, adúlteros, blasfemos, todo lo que tenía que ver con violación de las leyes. Este lugar probablemente estuvo Jesús. Si esta es la casa de Caifás, en alguna de estas prisiones como esta estuvo nuestro Señor, sufriendo dolores fuertes por causa no solamente de la humillación, sino los golpes y los azotes que recibió en este lugar también.
Según la tradición, esto que vemos acá, esta mancha, según la tradición, es sangre. Y vemos las marcas de las cadenas, probablemente encadenado acá el prisionero después de ser azotado y humillado. Qué terribles condiciones se encontraban las personas que para los judíos, para el Sanedrín, lo consideraban como blasfemia. Eran torturados y humillados grandemente. Al observar el techo de la prisión, pueden ver un orificio mediante el cual eran bajados los prisioneros por una soga y caían acá, probablemente un piso de fango húmedo, maloliente, ratas, con animales, tal vez víboras. Al mirar a este lado podrán observar una ventana. Desde ella los soldados vigilaban a los prisioneros. Estamos cerca, acá mostrando una representación de la negación del apóstol Pedro, la triple negación que hizo a nuestro Señor Jesucristo. Pueden ver las tres personas, dos damas y un soldado. Y ahí el apóstol Pedro, con su posición, no le conozco. Arriba encontramos el gallo. Es una muy bella representación de la vulnerabilidad humana. Me gustaría que leyéramos acá la palabra de Dios y recordáramos este episodio. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Interesante. Pedro, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. A veces se seguía públicamente, pero cuando estaba en situación de peligro, cuando estaba en situación bajo presión, entonces a la distancia seguía a nuestro Señor, como en este caso. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este hombre estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El apóstol Pedro, controlado por el miedo, por el peligro a su vida, hizo que pensara más en sí mismo que en su maestro. Lo negó 3 veces. Cuando el temor toma lugar, realmente la vida pierde el sentido de la realidad. Estimado amigo, seguir a Jesús puede traer ciertas dificultades. El mismo Señor invitó a tomar su cruz y seguirlo. Y tomar su cruz significa que no es fácil seguirlo. Pero una cosa sí es cierto, estimado amigo. Cuando tomamos la cruz del Señor, cuando nosotros confesamos su nombre, cuando le aceptamos en toda circunstancia, con el tiempo veremos el gozo que va a reinar en nuestras vidas. El apóstol Pedro lo negó 3 veces en esa situación, llevado por el miedo. Pero tiempo después, ante el Sanedrín, bajo presión, bajo el peligro de sus vidas, él pudo decir ante ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vemos entonces el apóstol Pedro
con valor, confesando el nombre del Señor Jesucristo. Luego fue azotado. Y después de ser azotado salió gozoso de haber padecido por el nombre del Señor Jesús. Así, estimado amigo, puede pasar con usted. Puede ser que al seguir Jesús su vida corra peligro, pero tenga confianza, siga adelante, confiese el nombre del Señor Jesús en todo momento y el Señor bendecirá grandemente su vida. Dios le bendiga.